Los suelos en nuestro país van sufriendo un desgaste año tras año. No solo ocurre en la región pampeana, sino en toda la zona productiva de nuestro país, donde a los productores se les hace cada vez más difícil la reposición de nutrientes. Para hablar sobre fertilización y nutrición de cultivos, conversamos con el ingeniero Fernando Sánchez de la empresa Rizobacter. Saludo a toda tu audiencia y bueno, comentarte justamente mi especialidad en Rizobacter, que es la nutrición de cultivos, es que partiendo de un correcto tratamiento de semilla, ¿sí? Según cuál sea la especie, estamos hablando de un correcto terápico, y en el caso de leguminosas como alfalfa, vicia y demás legumbres que pueden estar asociadas dentro de esas siembras, un correcto inoculante. Bueno, el paso siguiente es la nutrición, ¿sí? Y en ese sentido vemos año tras año, no solamente en pasturas, sino también en verdeos, una gran respuesta a una correcta nutrición de base, ¿sí? O sea, al arranque con una nutrición balanceada que permita al cultivo tener una emergencia homogénea y bueno, arrancar con todo el vigor, aprovechando, como muy bien dijiste vos, la humedad que está de a poquito apareciendo, ¿no? Fernando, ¿qué relación tiene la nutrición de cultivos con la primera etapa que sería un análisis previo de suelo, previo a la implantación de estas pasturas? Bueno, lo que vos decís es vital. Seguimos lamentablemente siendo analfabetos en ese sentido. No más del 13-15% de los cultivos que se implantan tienen un análisis de suelo previo, y la realidad que desde la empresa promovemos esa práctica para justamente después posicionar correctamente el tipo de producto. Nosotros tenemos dos líneas de Microstar PZ, más enfocado a lo que son gramíneas, y Microstar CMB, enfocado a lo que son leguminosas, y después la dosis del producto, ¿sí? Entonces, tener un análisis de suelo cada año por medio, ¿sí? Que nos permita visualizar no solamente fósforo, materia orgánica, sino también azufre, zinc, boro, ¿sí? Micronutrientes que ya están apareciendo como limitantes y que gracias a este tipo de fuentes que estamos ofreciendo permiten corregir y sacar el máximo provecho de los cultivos. Acá en el partido de Pergamino como que comúnmente se dice que estamos dentro de la principal parte de la zona núcleo argentina. Sin embargo, en los últimos 20 o 30 años se ha notado una degradación de suelos más que importantes. ¿Ustedes lo han podido medir y llevar adelante como para hoy decir, lamentablemente también Pergamino necesita una buena nutrición de cultivos, ya que lamentablemente encontramos muchos suelos degradados? Sí. Bueno, mirá, hay un dato también que es irrefutable. Prácticamente el 100% de la soja de segunda no se fertiliza, una parte importante de la soja de primera tampoco, y después cuando uno analiza el resto de los cultivos, en pocos casos se llega a hacer un balance positivo de nutrientes, y ni hablar de micronutrientes, que son tan necesarios y muchas veces no aparecen en ninguna receta que, por ejemplo, tenga diamónico o monoamónico, ¿sí? Que solamente aportan nitrógeno y fósforo. La realidad que detrás de eso hay una charla muy larga. Uno de los principales condicionantes es el sistema de tenencia de la tierra, el alquiler, 60-70% se alquila y la expectativa de negocios es de un año vista. Entonces realmente lo que te puedo decir es que aquellos que sea propio, sea alquilado y han venido trabajando en una estrategia de nutrición, hoy por hoy vemos que años húmedos, años menos húmedos, años secos, realmente tienen una estabilidad productiva por encima de la media, y en gran parte se debe a una correcta estrategia nutricional. Fer, hablando fundamentalmente de la etapa de nutrición, un año como este que fue duro para el productor, arrancó con seca, siguió con seca, y estamos ahora con los primeros lotes de cosecha, justo con humedad y con lluvia. ¿Cómo notaste los lotes, más allá de si la soja era sembrada en primera o en segunda, en la respuesta a lo que han sido los foliares? Sí, bueno, yendo a la parte de foliares, nosotros este año arrancamos con el primer año comercial de nuestra propuesta VitaGrow, ¿sí? Que es un fertilizante foliar con características detoxificantes, antiestresantes, bioestimulantes y de nutrición complementaria, porque tiene 16 macro y micronutrientes, y la verdad que tuvimos muy buenas satisfacciones en cada uno de los casos donde el atributo, por ejemplo, de detoxificación fue visto con muy buenos ojos cuando acompañamos todo tipo de aplicaciones de postemergentes junto con Benasolin, Fomesafen, Lactofen, donde son productos que, por ejemplo, para el caso de la soja, generan fitotoxicidades que en algunos casos son agudas, y realmente
el efecto detoxificante de Vitagrow funcionó muy bien. Después hubo otros productores que quizás ya sin la necesidad de aplicar herbicidas posemergentes, aplicaron Vitagrow buscando un efecto de bioestimulación, y la verdad que en ese sentido también hemos visto diferenciales no solamente de vigor, de tamaño de las hojas, sino de número de chauchas por metro cuadrado. Y en otros casos, atendiendo que hubo zonas con un estrés hídrico y térmico muy marcado, también productores que acompañaron o su pasada de posemergente o hicieron una aplicación específica de Vitagrow, encontraron una respuesta más que significativa en lo que fue la tolerancia a esos estrés, ¿sí?, que sufrieron los cultivos. Y bueno, ahora estamos recibiendo los primeros datos de cosecha que van totalmente en línea con todo lo que fue el desarrollo precomercial, donde realmente el producto desempeñó muy bien, y tenemos diferencias que van de 2 a 5 quintales en soja, y en maíz también tenemos muy buenos datos preliminares, así que realmente eso complementa lo que vimos en trigo, donde llegamos con el lanzamiento muy sobre la marcha, pero también tuvimos lotes comerciales. Y bueno, creo que estamos cerrando un muy buen año, donde sabemos que el productor, este tipo de tecnologías que quizás está en un rango de 20 a 30 kilogramos de costo, ¿sí?, hoy por hoy poder sacar, en el caso de soja, de 2 quintales a 5 quintales, realmente no solamente paga la inversión, sino que le deja un dinero importante en el bolsillo, ¿no? En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos, y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. Starfert, un nuevo concepto en bioestimulación vegetal. Starfert, crecimiento, fuerza y vigor a sus cultivos. Starfert está elaborado a base de extractos vegetales, microelementos y enzimas que permiten una alta absorción radicular y estomática de Insuagro, que le brinda mayor rinde y protección a sus cultivos. Tecnomil, una empresa nacional con más de 25 años de experiencia en la región, dedicados al desarrollo, producción y comercialización de productos fitosanitarios. Tecnomil, crecemos en la misma tierra. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino.
En el año de Celebreading seguimos palpitando los Dart KWS 100% virtual a campo. Ya realizamos el Dart KWS Silo. No te pierdas los próximos. Marzo, Dart KWS Potencial y Estabilidad. Abril, Dart KWS Sanidad y Estabilidad. Ingresa a kws.com.ar y sé parte de los Dart KWS. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Terminamos el 2020 hablando sobre el cultivo de sorgo y parece ser que este año se va a repetir. Días pasados nos llegamos hasta la localidad de Guerrico, entre Guerrico y La Violeta, para ver un lote de sorgo y conversamos con el ingeniero Carlos Sosa, gerente comercial y marketing de la empresa Tecnosorgo. Bueno, estamos en un lote en la zona de Guerrico, entre Guerrico y La Violeta, dentro de lo que es el partido de Pergamino. Y como vos decís, es una gran satisfacción porque cuando uno empieza la campaña veíamos que las perspectivas del cultivo de sorgo estaban muy buenas desde el punto de vista del precio, desde el punto de vista de la competitividad del cultivo frente a un año niña, y eso hizo que muchos productores se volcaran a hacer este cultivo y aceptando un desafío que es el de incorporarle un poquito más de tecnología al cultivo de sorgo. En las discusiones que tenemos así entre colegas, dentro de las mesas de maizar, etcétera, siempre estamos pensando que el cultivo tiene un gran potencial y que lo que necesitamos era trabajarlo para poder expresarlo. En Estados Unidos, la Asociación de Productores de Sorgo tiene un concurso que quieren llegar a batir un determinado récord y yo digo, ¿quiénes son estos americanos? ¿Nos van a sacar? Nosotros tenemos que ser los que tengamos los lotes de mayor producción, y un poco de esto es lo que podemos estar viendo ahora. Ya con prácticamente el cultivo listo, esperando la cosecha y pudiendo expresar el potencial que tiene este cultivo y la competitividad, aún en zonas como estas, que son de muy buenos suelos y de muy buena tecnología. Ahora, Carlos, vos que sos una persona que llevas muchos años hablando de sorgo, sobre el cultivo de sorgo, evaluándolo, estudiándolo, era evidente que era una cuestión de mercado, ¿no? O sea, era evidente que el productor necesitaba una inyección de precios, una estabilidad en los valores como para animarse, y no solamente animarse a sembrarlo, sino animarse a acompañarlo con fertilización. Vos lo marcaste perfectamente. Todos los análisis que uno puede hacer de oferta, demanda, de perspectivas de los distintos cultivos, finalmente se sintetizan en un solo indicador, que es el precio. Y el precio es lo que mueve la decisión del productor de hacer o no un cultivo, comparándolo con otros y comparando los márgenes. Y la verdad es que en los últimos años el hecho de que China esté importando sorgo de la Argentina tonificó muchísimo el mercado, y hoy que estamos en el mes de marzo, finalizando marzo, casi abril del 2021, ya tenemos precio no solo para esta cosecha hasta octubre, sino que ya tenemos precio de sorgo muy interesante para la cosecha 2022. Y eso realmente es lo que necesitan los productores, porque esto en el negocio del campo son negocios a mediano plazo por lo menos, y entonces necesitamos señales para poder enfrentar todo el resto de las adversidades, digamos, los riesgos climáticos, el manejo de los cultivos, etcétera, pero ya teniendo por lo menos un horizonte de precio interesante. ¿Qué considerás como ingeniero agrónomo que vendría bien, pensando en el productor, como cultivo posterior al sorgo? ¿Y cuál sería el antecesor al sorgo ideal para generar un espacio de debate donde el productor no solamente empieza a pensar en el precio, sino también en ese combo ideal que sería de la siembra a la cosecha con el doble cultivo? Sí, el cultivo ideal para rotación acá evidentemente es la soja,
que es gran parte de lo que nos ocupa en el área nuestra y lo que nos hace competitivos, y creo que es un mutuo beneficio. Sorgo, soja o maíz y soja dentro de la rotación es muy bueno. Y este año también, debido al precio y a la competitividad que puede llegar a tener el cultivo, la alternativa trigo, sorgo, también se dio y estamos viendo buenos resultados acompañados por las buenas precipitaciones en los últimos días. Creo que vamos a terminar con una buena perspectiva, así que lo veo en las dos partes, como cultivo de primera alternando con soja, o también como una opción en esta zona y sobre todo más al norte, como un cultivo, digamos, sobre trigo, o en el norte muy claramente sobre girasol. ¿Tienen pensado agregar algún que otro material a la paleta o darle una continuidad y un mayor plafón de venta a lo que actualmente tienen? Nosotros tenemos una paleta que, como vos decís, es bastante completa. Lo que estamos buscando es siempre tratar de mejorar e ir incorporando, pero dentro de los segmentos que tenemos, consideramos que hoy por hoy, por lo menos en graníferos, estamos muy competitivos. El híbrido que estamos mirando acá expresó su potencial. Este es el Guayaco, es un híbrido ciclo intermedio con taninos. Lo posicionamos en esta zona porque es el que más potencial tiene, mientras que por ahí en otras zonas vamos con otros híbridos, como por ejemplo el Itin, que es un poquito del mismo ciclo, pero de características más defensivas. Entonces, creo que para esta zona, con este tipo de híbridos, vamos a poder competir muy bien dentro del marco de los sorgos que se ofrecen en el mercado, que en general hay muy buenos sorgos también, ¿no? ¿Cuáles serían las recomendaciones ideales para el productor pensando en lo que es la campaña siguiente? Y por qué no hablar también de enfermedades. Sí, la verdad es que este año tuvimos muchas consultas de productores y de colegas referidos especialmente al manejo, y me parece que es un tema clave lo que tenemos que ver, porque el sorgo inclusive se movió hacia lotes mejores, se aplicó más tecnología, se aplicó fertilizante, se aplicaron herbicidas, se controlaron bastante bien las malezas. Respecto a enfermedades, no tiene mayores problemas de enfermedades en lo que sea enfermedades de hoja. Hay que estar atento en las siembras más tardías a lo que pueda ser eventualmente ergot, pero hay que hacerlo más como preventivo que otra cosa. Y sí, es muy importante monitorear los lotes, porque por ahí el productor estaba acostumbrado a sembrar el sorgo y como era un cultivo más rústico lo dejaba, y este año nos sorprendimos con un ataque muy importante de un nuevo pulgón, que fue el pulgón amarillo, digamos, de la caña de azúcar, que para los que lo detectaron a tiempo y por ahí requirió ajuste de dosis, etc., tuvimos que hacer hasta 2 aplicaciones, pero lo importante es que había que estar monitoreando los lotes porque es un pulgón que realmente no había estado en Argentina y que tuvo una aparición explosiva. Entonces, lo que queremos destacar es que hace falta un manejo y un monitoreo de los lotes similar a lo que ocurre con los otros cultivos que manejamos acá en la zona pampeana, ¿no? En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Asegura tu auto, casa o comercio en San Cristóbal Seguros, la compañía con mayor respaldo del mercado. San Cristóbal Seguros. Nosotros te cubrimos. StarFert, un nuevo concepto en bioestimulación vegetal. StarFert, crecimiento, fuerza y vigor a sus cultivos. StarFert está elaborado a base de extractos vegetales, microelementos y enzimas que permiten una alta absorción radicular y estomática de Insuagro, que le brinda mayor rinde y protección a sus cultivos. En protección de cultivos, Tecnomil. Nosotros, al igual que tus cultivos,
Crecemos en la misma tierra. Paga tus boletas municipales sin salir de tu casa. Ingresa a www.pergamino.gov.ar/online. Hacé clic en el botón de consulta y liquidación de tasas. Selecciona el servicio que quieras pagar. Completa los datos con la información de tus facturas anteriores y hacé clic en Mercado Pago. También podés abonar desde la app de Mercado Pago y desde tu home banking a través de RedLink o Pago Mis Cuentas. Cuando pagás tus tasas municipales, ayudás a que Pergamino siga funcionando. Cumplir con el pago de tus tasas beneficia a todos. Quédate en casa. Es un mensaje de la Municipalidad de Pergamino. En el año de Celebreading seguimos palpitando los Dark AWS 100% virtual a campo. Ya realizamos el Dark AWS Silo. No te pierdas los próximos. Marzo, Dark AWS Potencial y Estabilidad. Abril, Dark AWS Sanidad y Estabilidad. Ingresa a kws.com.ar y sé parte de los Dark AWS. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. La empresa Forratec organizó días pasados una interesante jornada para hablar sobre el cultivo de maíz. Allí estuvimos con el ingeniero Federico Sorza. Con él hablamos de la actualidad, de los cultivos de maíz, también de soja y qué espera para la próxima campaña. En zonas como esta, norte de Buenos Aires, que eran tremendamente agrícolas, también hay un sector que empezó a volcarse a lo ganadero. Sí, es así. Uno ve que a veces en ambientes un poco más complicados, digamos, en cuanto a productividad para esquemas puramente agrícolas y también en algunos puntos de la mano de deterioros en los suelos que se han ido viendo por la agricultura continua, quizás mal manejada o con sistemas que no eran del todo correctos. Ha ido entrando la ganadería porque ha tenido mejor competitividad de la mano de los precios y de la mano de encontrar el esquema, ¿no?, dentro de esos ambientes que todos los campos tenían, que a lo mejor o quedaban restringidos o que con otros valores de los commodities permitían hacer una soja o que te pagaba el costo y que quizás hoy con todo el complejo de malezas que ya sabemos que tenemos y demás, no cierra. Entonces en muchos establecimientos que antes no se hacía ganadería ha ido retomándose y bueno, como toda producción, la idea es que genere dividendos y entonces toda la tecnología que va apareciendo en función de poder ir mejorando esa productividad va sumando y uno tiene que ir aportando también como asesor ese tipo de herramientas, ¿no? Se empezó a ver en lotes más agrícolas en la zona nuestra instalado el cultivo de sorgo. No digo compitiéndole a la soja, pero es como que uno empezó a ver muchos más cuadros de sorgo que se veían antes. Sí, la verdad que sí. El cultivo de sorgo este año
puntualmente ha tenido un par de características que creo que van a servir para que vuelva a retomar mercado. Una es que el precio ha sido muy bueno, la verdad que alcanzó un precio de mercado muy interesante, combinado con su comportamiento ya conocido ante la falta o los estreses hídricos, digamos, comparado contra un cultivo de maíz. Y en muchas zonas que los suelos, digamos, de Pergamino hacia el norte, si uno quiere ponerlo como una referencia, que son suelos un poquito más pesados, con arcillas, vemos que ante una campaña muy seca los sorgos mantienen la productividad. Todavía quizás no están los resultados de cosecha, pero se ven muy buenos los lotes. Y también hay un punto que es un cultivo que en general, si bien este año puntualmente hubo ataque de pulgón en el estado avanzado del cultivo bastante alto, es un cultivo que ante plagas se comporta con mucho mejor tolerancia que una soja, digamos, tiene en general mucho menos necesidad de aplicación de insecticidas. Y en algunas situaciones, por ejemplo, de restricciones que sabemos que tenemos en algunos lugares, ha sido una opción muy válida para poder hacer un cultivo viable, digamos, y que llegue a un buen camino. Pero bueno, ojalá que sea, la verdad que era un cultivo que se había no dejado de hacer, pero que tenía una superficie bastante acotada. Ojalá que sea una puerta que se mantenga y que pueda ser otro cultivo más que sumemos a la diversidad que estamos manejando, ¿no? Porque eso siempre ayuda a mejorar nuestros sistemas de producción. ¿Qué expectativa tenés con la cosecha de primera de soja y primera de maíz en toda la que es zona norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe? Bien, ahí la verdad que como vos lo comentaste anteriormente, vemos situaciones muy dispares. Hay lugares en los que primero vemos que la soja de primera sufrió, pero sufrió un poco menos que la de segunda, que le falta bastante todavía para cosecharse, pero a nivel general vemos eso, que me parece que la merma relativa va a ser peor en segunda que en primera. Y después se ve muy dispar, es increíble este año realmente la diferencia de los sitios que podían llegar a tener influencia de napa y los que no, realmente son otro cultivo. Y vemos también, dependiendo a los que no tenían napa, dependiendo cómo le cayeron algunas lluvias puntuales, caídas que pueden llegar al 40 o 50% de un rendimiento esperado en una campaña normal, digamos, ¿no? La zona de Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, todo lo que sea cercano a Rosario, después de acá hacia el norte, Varadero, San Nicolás, toda esa zona está bastante golpeada. Y cuando nos corremos un poco más al oeste, Colón, Venado Tuerto, la situación cambia muchísimo, hablando a nivel general, ¿no? Pero es un poco ese el panorama. La verdad es que vamos a tener caídas importantes en el rendimiento. Final del programa de hoy, como siempre les decimos, ojalá que las notas presentadas hayan sido de su agrado. Nos pueden seguir en las redes sociales y les dejamos un pequeño adelanto para la semana próxima. Vamos a hablar con un productor tambero para conocer la realidad del sector. Con ustedes nos encontramos en 7 días. Esto ha sido Agrodifusión Noticias.